Pues bienvenidos a Psicoanime Podcast. En la exploración a fondo de hoy nos vamos a sumergir en la mente de Shoto Todoroki. Una inmersión que promete ser intensa, ¿eh? Muy intensa. Y quiero que, para este análisis dejemos en la puerta todo el tema del heroísmo espectacular, las habilidades increíbles y la figura del guerrero. Me parece fundamental. Lo fascinante aquí no es, qué tan hábil es en combate, sino cómo narices su psique ha logrado sostenerse después de crecer en un entorno familiar tan estructuralmente dañino. Vamos a analizar el inmenso y asfixiante peso de lo que llamamos su legado. Porque la misión de esta charla, y creo que estaremos de acuerdo, es entender que Shoto, en el fondo, no está buscando poder. Que va, para nada. Lo que busca desesperadamente es decidir qué parte de su propia fuerza le pertenece a él realmente. Y cómo dejar de estar dividido, literalmente, en dos mitades, claro. Tal cual. Y bueno, para entender esto, me gustaría que desgranáramos un poco el concepto de herencia psicológica, porque, no es algo que se quede solo en la genética, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? La herencia psicológica es un concepto muy profundo. O sea, todos heredamos rasgos físicos, pero el cerebro de un niño también absorbe por completo el clima emocional de su hogar. Claro, como una esponja. Eso es. El sistema nervioso infantil no está desarrollado del todo, así que utiliza el sistema nervioso de sus padres para regularse. Madre mía, claro. Entonces, si ese entorno está marcado por una exigencia extrema, por el miedo constante y por el dolor. Pues el niño hereda un estado de alerta perpetuo. No le queda otra. En el caso que estamos analizando, el fuego de Shoto no es simplemente un talento innato o una herramienta de combate. Es que el fuego adquiere un significado emocional brutal. No es una simple habilidad térmica. Es la marca física de esa presión constante. Exactamente. Es la manifestación constante de una figura paterna que causó un daño irreparable. Es que lo piensas y, jolines, cada vez que él mira su propio lado izquierdo, no ve poder. Ve la imposición, ve el terror y, sobre todo, el sufrimiento de su madre. Así es. Duele solo de pensarlo. Y esto nos lleva a cómo responde la mente de un niño ante un entorno donde el cuidador principal, la persona biológicamente programada para protegerte, es en realidad tu mayor fuente de terror. ¡Ostras! Es que es un cortocircuito mental tremendo. Total. Cuando un niño no puede huir físicamente de un entorno peligroso, la mente tiene que hacer algo, lo que sea, para sobrevivir. Y ahí es donde el cerebro se encarga de crear un cortafuegos, ¿no? Ahí le has dado. Crea una barrera. Y claro, ahí entra de lleno la fragmentación de la identidad. Es así que totalmente dividida entre el hielo y el fuego. Una división necesaria en ese momento, ojo. Claro, pero me pongo en su lugar y quiero plantear esto. Si la figura paterna representa el daño absoluto y el fuego es la extensión literal de ese padre, pues el rechazo parece la respuesta más lógica y sana del mundo. A simple vista, sí, desde luego. Quiero decir, si yo estuviera en esa situación, tampoco querría ni tocar aquello que destrozó a mi familia. Entonces, ¿por qué decimos que reprimir ese lado es un problema si en realidad le está sirviendo de escudo para protegerse? Pues es una duda excelente, de verdad. Y es exactamente la trampa en la que cae su propia mente. Ah, ¿sí? ¿Por qué una trampa? Porque, a corto plazo, la lógica de supervivencia te dice, huye del dolor. Es pura evasión del estímulo que te hace daño. Vale, tiene sentido. Pero a nivel neurológico y psicológico, el mecanismo del rechazo constante es insostenible a largo plazo. Al rechazar el fuego, no solo está diciendo que no quiere ser como su padre. Está haciendo algo mucho más grave consigo mismo. Exacto. Está amputando una parte biológica y emocional de su propio ser. La mente tiene que gastar una cantidad exorbitante de energía psíquica para mantener esa represión ahí a raya. Es como si la mente dijera, esta parte de mi propia existencia está maldita, así que la voy a cerrar con llave para siempre. Me gusta mucho por dónde vas, sí. Fíjate, imagina que tienes una casa enorme, pero decides tapiar con gruesos muros de ladrillo toda el ala izquierda, porque en esas habitaciones ocurrió algo terrible. Una analogía muy visual. Te dices a ti mismo que estás a salvo viviendo solo en el ala derecha, ¿sabes? En la zona fría de la casa. Esa metáfora es perfecta para explicar la disociación. Tapeas esa mitad de la casa, ¿vale? Pero analicemos la mecánica real de eso. A ver. Las tuberías de esa zona tapiada siguen conectadas al resto del edificio. Las paredes se van agrietando y el frío polar de esa mitad se filtra por el suelo a todas partes. Ostras, claro.
No desaparece por no mirarlo. Exacto. Tienes que gastar el doble de energía vital intentando mantener habitable el único pasillo en el que vives. Reprimir el trauma no elimina el problema en absoluto. Solo te drena energéticamente, claro. Eso es. Te deja viviendo en una casa a medias, escuchando todo el rato los ecos de lo que hay detrás de la pared. Qué angustia tremenda pensarlo así, de verdad. Y en este escenario, el hielo tiene un simbolismo emocional que va mucho más allá de ser un simple elemento de combate. Es mucho más profundo, sí. Porque el hielo congela. O sea, es la respuesta somática de parálisis total ante el trauma. Frente a esa reacción de lucha o huye de nuestro sistema nervioso, el hielo es el congelamiento. Es el quedarse paralizado para que la amenaza no te vea, efectivamente. Es el refugio, el silencio, la conexión con la seguridad que representaba su madre, pero sobre todo yo creo que es el control absoluto. El hielo detiene el caos para que no te devore. Lo has descrito a la perfección. Y el fuego, por contraposición, es el trauma puro y duro. Es la herida que quema. Es el dolor no procesado, la herida abierta, la emoción desbordada que aterra a una mente que necesita orden imperiosamente para no colapsar. Y claro, por eso su forma de relacionarse con el mundo exterior está tan profundamente marcada por este mecanismo de contención, ¿verdad? Totalmente. Porque esa contención no se queda solo en sus poderes, se traslada a cómo se vincula con las personas. Pues hablemos precisamente de eso, de cómo se vincula. Porque, a ver, su forma de conectar es súper particular. Es un apego increíblemente contenido, o sea, casi inaudible. Muy prudente, muy observador, sí. Es que no hay grandes declaraciones de amistad por su parte, no hay gestos efusivos. Todo su lenguaje corporal grita, mantén la distancia de seguridad. Bueno, en psicología esto se explica maravillosamente a través de la teoría del apego. Cuéntame más de eso. A ver, cuando tus primeras figuras de cuidado, los que deberían protegerte, te fallan estrepitosamente, aprendes a un nivel subconsciente que depender de alguien es sinónimo de peligro inminente. Ya, o sea que si me abro, me van a hacer daño. Exactamente. Aprendes que mostrar vulnerabilidad es darle a otro la munición perfecta para destruirte. Por lo tanto, desarrollas una autosuficiencia extrema como mecanismo de defensa. Y por eso, él observa tan meticulosamente su entorno antes de confiar en alguien. Eso es, actúa y protege mucho antes de hablar o de pedir ayuda. Pero espera, ¿eh? Aquí hay algo que me genera cierta disonancia si lo pienso bien. A ver, dime. Si alguien construye muros de hielo tan masivos, o sea, si se aísla de esa manera para no salir lastimado nunca, lo habitual sería que desarrollara una desconexión total con el resto del mundo. Una apatía profunda, ¿quieres decir? Claro, que se volviera alguien frío, apático o incluso cruel repitiendo el patrón de daño que vivió. ¿Cómo es posible que él logre conectar de forma genuina con sus compañeros? Porque no se convierte simplemente en un témpano de hielo a nivel moral. Me parece crucial que saques este punto a la luz, porque desde fuera es facilísimo malinterpretar la frialdad aparente con la falta de empatía. Sí, parece que no le importa nada al principio. Pero el distanciamiento de Shoto no nace de una incapacidad para amar o conectar, sino de un exceso de dolor acumulado. ¡Ostras! ¡Qué buena forma de verlo! Al haber experimentado el sufrimiento en primera persona de forma tan intensa, desarrolla una hipervigilancia, que por cierto es un rasgo súper común en el trauma infantil. Su sistema nervioso está calibrado al milímetro para detectar el peligro y el sufrimiento ajeno. Ah, claro. O sea, su empatía está completamente intacta. De hecho, sabe tan sumamente bien lo que es sentirse indefenso y aplastado en un entorno perjudicial que su mayor motivación interna es evitar que nadie a su alrededor pase por algo parecido. Ahí le has dado, exactamente. Su forma de querer es proteger, pero lo hace manteniendo siempre ese escudo invisible del que hablábamos. Se pone en medio pero sin decirte que te quiere, digamos. Tal cual. Si alguien está en peligro, él va a ser el primero en interponerse, en recibir el golpe físico. Pero a nivel emocional, le cuesta horrores recibir apoyo. Claro, porque recibir apoyo es soltar las riendas. Eso es. Depender de alguien para calmar su propia ansiedad se siente en su cerebro como una pérdida de control catastrófica. Porque perder el control en su infancia significaba estar a merced de la imprevisibilidad destructiva de su hogar. ¡Qué fuerte! Es un mecanismo de supervivencia llevado al límite. Y bueno, esto nos lleva inevitablemente al núcleo de su crisis interna, a ese conflicto moral constante que tiene en su día a día. Porque su brújula moral no se apoya en reglas externas de un buen protector sonríe y salva a todos. Para nada. No es algo aprendido de un manual.
Su moralidad choca frontalmente con su propia supervivencia psicológica. Es que ahí radica el verdadero drama de este personaje. Él quiere ser un escudo absoluto para los demás. Quiere alcanzar su máximo potencial para evitar cualquier tragedia. Pero, claro, hay una trampa. Una muy grande. La tensión psicológica está en que para ser ese protector completo y eficaz, necesita disponer de todos sus recursos. Necesita usar el fuego. Y usar el fuego no es simplemente decidir tácticamente si ataca con calor o con frío. O sea, es tocar la herida directamente con las manos. Literalmente. Cada vez que su cuerpo genera fuego, su mente activa de golpe la historia, el dolor y la presencia de su padre. Es despertar a la sombra de Jung, ¿no? Ostras, qué buena referencia. Sí, totalmente. Despertar esa parte de la psique donde ha desterrado bajo llave todo lo que considera inaceptable y monstruoso. Es que la disonancia cognitiva que sufre es brutal. Porque fíjate, durante años, su narrativa interna fue, al rechazar el fuego, estoy castigando a mi padre. Le estoy quitando la victoria. Eso es. Le estoy negando la inmensa satisfacción de ver su obra completada. Es un acto de rebeldía adolescente, comprensible, pero profundamente trágico a la vez. Porque se hace daño a sí mismo en el proceso. Claro. Él creía firmemente que el hielo era su verdadera identidad y el fuego era simplemente la invasión externa. Pero aquí está el gran punto de inflexión. El momento en el que, ¡boom!, el castillo de naipes se derrumba por completo. El choque con la realidad, sí. Y es cuando alguien de fuera, en medio de una tensión extrema, le hace de espejo y le hace comprender la dura realidad de lo que está haciendo. Se da cuenta de que al rechazar esa mitad, a quien está castigando realmente no es a su padre. En absoluto. Se está mutilando a sí mismo de una forma cruel. Ese es el quiebre de la ilusión, el momento clave. Comprende, por fin, que las habilidades, el cuerpo y el potencial no tienen dueño más que uno mismo. Claro, el fuego no tiene el nombre de su padre escrito. Exacto. El fuego no es el padre. El fuego es su propia sangre, es su propio ser. Y si sigues negándolo sistemáticamente, te estás negando el derecho fundamental a existir por completo. Te estás borrando del mapa a medias. Y la evolución psicológica aquí no es un mero, bueno, pues ahora uso el fuego y ya está, solucionado. Que va, ojalá fuera tan fácil, ¿eh? Es un dolorosísimo proceso de reconciliación forzada con uno mismo. Es como darse cuenta de que tú mismo te has convertido en tu propio carcelero durante años. Siguiendo con la metáfora de la casa de antes, te pasaste media vida tapeando todo creyendo que estabas dejando al monstruo fuera. Y de repente abres los ojos. Y de repente te das cuenta de que el que estaba encerrado en un espacio diminuto y asfixiante eras tú. Y salir de ahí implica, inevitablemente, tener que caminar por las habitaciones oscuras. Fíjate que es un paso monumental. Probablemente el trabajo psicológico más arduo al que puede enfrentarse cualquier ser humano. Ya te digo. Porque la verdadera madurez no consiste en elegir entre el hielo o el fuego, o sea, entre la seguridad o el trauma. Consiste en la integración de ambos. Aceptar el paquete completo. Es aceptar que la oscuridad, esa herencia pesada y el sufrimiento que pasaste forman parte indisoluble de tu historia. No se pueden borrar con goma. No, no hay máquina del tiempo, por desgracia. Pero la clave es que tampoco tienen por qué ser los directores que marquen tu futuro. ¡Qué maravilla! Reconciliarse con el fuego es, en última instancia, reconciliarse con la propia existencia. O sea, es aceptar que estás vivo, que estás completo con todas y cada una de tus cicatrices. Y fíjate que hay algo muy poético en el momento exacto en el que por fin lo acepta. Sí, es justo ahí cuando por primera vez en su vida deja de verse como la creación de otro, ya sea una creación defectuosa o exitosa, pero de otro. Deja de ser un proyecto ajeno. Deja de ser una simple herramienta diseñada para un fin utilitario y comienza a ser una persona con agencia propia que decide por sí misma. Recupera las riendas. Eso es, el miedo irracional que sentía a que usar el fuego lo convirtiera inevitablemente en alguien dañino como su figura paterna, se desvanece por completo. Claro, porque entiende que la acción es lo que te define. Entiende que la acción, y no el origen, es lo que define quién eres. La ironía de la psicología, y esto se ve mucho, es que cuanto más reprimes una parte oscura por miedo a que te controle, más poder real le das sobre tu vida. Es que al integrarla, de repente le quitas todo ese poder destructivo.
La transformas. Dejas de verla como el fuego que va a incendiar tu propia casa y empiezas a controlarla como el fuego que puede dar calor o proteger a quienes tienes al lado. Una transformación preciosa, sí, y este trayecto es lo que lo convierte en un espejo humano tan sumamente fascinante para nosotros. Desde luego. Es evidente que la gente que nos escucha no va por la vida lanzando llamas o congelando edificios a su paso. Bueno, aunque a veces en pleno agosto nos gustaría tener la parte del hielo a mano, todo hay que decirlo. Ya te digo, firmaría ahora mismo. Pero bromas aparte, metafóricamente esto resuena de forma abrumadora en la realidad. Muchísimo. Todos tenemos capítulos de nuestra historia de los que huimos despavoridos. Todos cargamos con rasgos heredados de familias a veces complicadas. Sí, comportamientos que nos aterran porque de pronto nos recuerdan a figuras de nuestro pasado que nos hicieron muchísimo daño. Exacto. Todos, en mayor o menor medida, hemos intentado congelar y esconder partes de nosotros mismos en el cajón más profundo. Construimos esa casa a medias de la que hablábamos. Dividimos nuestra identidad entre lo que mostramos al mundo, que es esa parte segura, controlada y súper perfecta, y lo que encerramos bajo llave porque nos genera una vergüenza o un dolor que no podemos soportar. Una disociación de manual que hacemos todos. Es que la historia que estamos analizando hoy conecta de forma tan visceral precisamente por eso. Porque es la historia de cualquiera que esté intentando con desesperación entender quién es una vez que apartas todo el daño que le han hecho a lo largo de los años. Y nos enseña algo fundamental y muy esperanzador a mi parecer. Puedes venir de un entorno completamente roto. Puedes cargar con una herencia emocional que te parezca una condena perpetua, de verdad. Pero no estás destinado a repetirla para siempre. Eso es. No eres la continuación obligatoria del error de quienes te precedieron en la familia. Me parece un mensaje vital. El mayor conflicto de Soto, al final, nunca fue aprender a manejar un elemento de forma práctica. Su verdadera batalla, la más encarnizada y dura, fue contra su propia incapacidad inicial de aceptarse completo. Ver cómo una persona aprende poquito a poco, con recaídas, con dudas horribles y con un esfuerzo tremendo, a dejar de pelear consigo misma. Ostras, es de una belleza humana incalculable. Es simplemente darse el permiso para existir entero, con el frío y con el calor. Dejar de pelear con uno mismo. Creo que es uno de los mensajes más sanadores que podemos extraer de toda esta inversión. Sin duda alguna. Integrar las mitades, por muy doloroso que sea el proceso de tener que demoler esos muros internos, es la única manera de vivir una vida verdaderamente propia y auténtica. Y todo esto nos deja una última pregunta para reflexionar muy a fondo mucho después de que terminemos esta charla de hoy. A ver esa pregunta. Si el trauma y las exigencias de una generación son capaces de moldear de forma tan drástica los mecanismos de defensa de la siguiente, ¿hasta qué punto nuestras mayores virtudes o nuestras habilidades más destacadas en la vida real son realmente nuestras? ¿O son solo los escudos de hielo perfectos que nos vimos obligados a construir para sobrevivir a nuestra propia historia? Ostras, es una pregunta que invita a mirar nuestras propias defensas con muchísima más compasión y detenimiento. Una grandísima reflexión para llevarnos esta noche, desde luego. Y bueno, con esa idea resonando en la cabeza, vamos a ir cerrando la exploración a fondo de hoy. Agradecer profundamente la compañía en esta charla nocturna, de verdad. Es un lujo poder desgranar estas piezas tan complejas de la mente humana. El lujo es poder compartir este espacio tranquilo para mirar más allá de la superficie, ¿sabes? Y conectar de verdad con la psicología que nos hace profundamente humanos. Gracias a quienes han estado ahí al otro lado escuchando este rato. Totalmente de acuerdo. Si alguien que nos escucha se ha sentido reflejado en esta lucha tan dura por reconciliar sus propias mitades, o si este análisis ha movido alguna cosita por dentro, la caja de comentarios siempre está abierta para seguir la conversación, ¿eh? Nos encanta leeros por ahí. Sí, nos encanta leer esas experiencias y poder reflexionar un poco en comunidad. Así que si esta exploración nos ha aportado valor, dejar un buen like y suscribirse a Psicoanime Podcast ayuda enormemente a que estas charlas lleguen a más personas interesadas en profundizar en la mente. Cuidaos muchísimo, atreveos a abrazar vuestras dos mitades, que valen la pena, y recordad siempre que la casa se vive mucho mejor cuando dejamos de tapear las puertas. Hasta la próxima. Muy buenas noches y hasta la próxima.